saliendo en el aire. Muy buenas noches. Nuevamente, buenas noches a los que han recibido el saludo. Lo reciben por segunda vez, así que estamos acá ya conectados. Gracias al Señor por cada vida, cada hogar, cada familia. Una noche especial, un poquito atípica, el por qué la necesidad de transmitir y seguir poniendo fundamentos a todo lo que hemos tomado como un tiempo de transición hacia los cambios, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando, estableciendo y fundamentando el por qué, principalmente aquellos que hemos entendido lo que representan las estaciones y los ciclos hacia las etapas nuevas. Tomaremos un tiempito también de casi 7 días de ayuno. Así es. Creo que son tiempos determinantes de búsqueda, tiempos de revelación, tiempos de palabra. Tal vez, y en esta noche nos vamos a ir introduciendo, ¿no? Cuando hay un hambre, una necesidad, y así como decías la pregunta, la necesidad de los cambios, la necesidad de vivir, pero es cuando yo creo, cuando yo actúo y cuando yo entro. Por supuesto. Así que es tiempo de entrar. Determinarse a lo que representa en qué tiempo estamos o en qué estación. Porque nos movemos o nos manejamos con un calendario que es el calendario principalmente, el calendario establecido, un calendario civil sobre normativas y sobre antecedentes históricos que no tienen que ver mucho con los parámetros de la palabra, a lo que se refiere a los tiempos espirituales en los cuales Cristo demandó saber reconocer los tiempos. Y eso es prioritario para estos días, tomando un poquito la convergencia de los acontecimientos a nivel global, que nos están como introduciendo, instando a eso, a tener una perspectiva un poquito más amplia, más que las necesidades particulares y personales que estamos viviendo. Entonces, hacíamos recién referencia de que, bueno, este atardecer, lo que representaba un atardecer precioso, aquellos que hemos visto la parte cordillerana, un atardecer hermoso donde ya se asomó la primera estrella, que determina, según la palabra, el atardecer y la mañana el día. O sea que el día séptimo, 7 de octubre, ya se ingresó en otra esfera del globo terráqueo, principalmente Medio Oriente, determinando que es el comienzo de una de las festividades, una de las 3 más importantes establecidas por Dios. Pero ¿por qué la festividad? ¿Qué es lo que se mueve en el calendario espiritual? ¿Qué es lo que precede? Trae reformaciones, acciones, eventos en la naturaleza, sociales, políticas. Bueno, todo esto lo vamos a estar un poquito hablando detalladamente para tomar observación, no solamente desde el tiempo presente, sino desde la antigüedad, que siempre que hubo una festividad, algo pasó en la historia y principalmente algo pasó en todo lo referido a los lugares de adoración, de reconocimiento a Dios y principalmente en el pueblo de Dios y en la iglesia del Señor. Y van tan entrelazados cuando uno se te abre y uno se dispone. Por eso si estás en esta noche conectado es porque uno anhela algo más, ¿sí? A veces, como siempre nos va enseñando, no nos quedemos con lo que fue una enseñanza y fue una revelación para un tiempo. Y hoy esto abre una apertura, nos dimensiona en un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda, de clamor. Por eso también estamos levantando pedidos de oración. Totalmente. ¿Sí? Estamos conociendo los tiempos y las atmósferas de adversidad que se están presentando, todo lo que nos enfoca a una vida espiritual, a un llamado, un propósito. Estamos en un ciclo de fuerte interferencia, ¿no? Donde podemos ver visiblemente los ataques a todo lo que lleva el nombre, la representación de la identidad del nombre del Señor. Entonces, el por qué. Hay hogares que se ven vulnerados en el ámbito económico, familiar, matrimonial, en la salud, en lo laboral. Entonces necesitamos como que fortalecer y entrar a un tiempo de oración y de ayuno, como hablamos de ayer, porque ya se ha soltado un género espiritual, ¿no? Donde no solamente son entidades de ínfima influencia espiritual, sino estamos hablando de envergaduras territoriales
y de principados que están tomando control y dominio e influenciando las atmósferas. Así es, y como decías, todo cambió, entonces aún nuestra apertura en este tiempo, la enseñanza y lo que el Espíritu Santo también va a ir mostrándote, donde tú estás abriendo toda la luz de la Escritura, donde estamos, lo que significa. Así que comenzamos ya. Vamos de alguna manera a redimir el tiempo y avanzar. Decíamos, hoy comienza, ya comienza. Yo ayer me atreví a decir en la reunión de administración que cambiaba la historia. Wow. Me animé a introducir un poco más que una perspectiva temporal, sino algo que afectara contemporáneamente años y aún décadas por delante. Por lo que se está moviendo, por lo que está referenciado. Vamos a un poquito a tomar como base y tener en cuenta de que donde hay una festividad, hay cambio, hay un accionamiento, exacto, a una transformación, una morfología en los tiempos de que algo pasa o está a punto de suceder. Tal cual hemos dado como fecha inmediata, hablamos del 2023, pero nos vamos a remontar un poquito antes. bien. Todos hemos leído en las escrituras que, bueno, en 586, cuando el imperio babilónico toma Jerusalén, la particularidad que sucedió en una fiesta, la fiesta de las Pascuas. Wow. ¿No? Entonces, donde toma, donde es destruido, donde es esclavizado, bueno, parte de la escritura la hemos tomado. Entonces, algo cambia el curso de la historia. Sí, sí. Cambia la política, cambia los gobiernos, cambia la forma de adorar, porque a partir de ahí, al ser el templo destruido, se buscó el enfoque de adorar, tal es así que Daniel comienza a adorar o a orar desde el dormitorio, con una visión hacia donde se encontraba Jerusalén. Entonces cambió la forma de orar y de adorar. Porque en un ciclo espiritual, un imperio había tomado posesión. Entonces podemos ver cómo queda marcado después, poquito más contemporáneamente y más llegando al tiempo de Cristo, donde el Señor se presenta en el Monte de los Olivos y comienza a hablar acerca de lo que iba a cambiar, de lo que esa generación no supo reconocer. Aún la ciudad no supo reconocer el tiempo de la visitación, por lo tanto iba a ser destruida. Y tal es así, desde que Él se presenta en la Pascua o en el Pesaj, exactamente 70 años se cumplirían, donde el ejército romano en una Pascua entraría a la ciudad y destruiría la ciudad y cambiaría la adoración nuevamente, donde hasta el día de hoy ya no se presentaron más los sacrificios conforme a lo que Daniel estableció. Entonces, todos estos antecedentes para hablar de qué? De que esta fiesta de Sukkot, de acuerdo a lo que viene presentándose en las atmósferas internacionales, en el levantamiento global, en estas políticas de organizaciones que se están levantando contra todo lo que lleva la identidad, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, el testimonio de Cristo. Entonces hay una fuerza contraria que está hablando, determinando de que muchas de las cosas van a salir del eje de lo vivido para comenzar a vivir los tiempos totalmente diferentes. Exactamente. Entonces entender en qué nos compete a nosotros. Claro. Como iglesia cristiana, sí. Mucho lo hablábamos, lo debatíamos, debemos observarlo, debemos tenerlo en cuenta. Como parte de la festividad o la celebración tal cual se establece, es un tema a debatir, pero desde el punto de vista espiritual y los cambios que se producen en los tiempos, sí que tenemos que verlo. Porque parte de la primera etapa del reino, lo hemos mencionado y volvemos a ser reiterativos para que queden los fundamentos establecidos. La redención de la humanidad y el acercamiento y el perdón de pecados y la obra de la cruz tenía una fecha determinada de cumplimiento. No fue en cualquier fecha, no fue en cualquier tiempo, sino que se tenían que producir para estar relacionados o vinculados a las fechas profetizadas por Daniel, de acuerdo a las semanas y de acuerdo a los días, que tenían que converger no en cualquier día, en el tiempo de las fiestas solemnes. Por eso, Pascuas, panes y levadura y fiesta de las semanas, las 3 fiestas y las primicias, los primeros frutos se cumplieron. Las 4 primeras fiestas de 7 se desarrollaron para activar que el reino en la tierra y Dios habitando en medio nuestro por medio del Espíritu Santo. Y esto es importante tomar la referencia. Sí.
¿Cuál es el diseño perfecto de Dios? Es restaurar lo que Él originalmente estableció en la creación. El hombre, Dios, mejor dicho, habitando con el hombre. Y esa palabra es clave. Habitación, porque tiene relación con los diseños de tabernáculo, Mishkan, que es Dios dando el diseño para el desierto, para que Él, en medio de un arca, Él habitara con su pueblo elegido. Entonces ahí vamos a ir conectando el por qué Sukkot o Sukkah, que es la cabaña, tiene conexión con los tiempos espirituales y lo que vamos a comenzar a vivir, yo creo, en muchos de los hogares, transformación y cambios. Exactamente. Tanto lo bueno, lo positivo, los milagros y lo que se acciona en fe y también la maldad, ¿no? Que uno dice, ¿cómo tan rápido? Y no esperes, y qué bueno que hace esto la revelación y la palabra, que no esperar, ¿qué hace esto? Me adelanta, me prepara, abre mis ojos. Como te decía, como bien lo ibas diciendo, una nueva adoración, una nueva búsqueda. Así que sigamos con más. Entonces, mencionamos un poco referencia Levítico 23 a partir del 16, donde habla las fiestas de que Dios mandaba que habitaran en cabañas, ¿no? Y uno dice, la cabaña comienza ahí. No, las cabañas comienzan desde Jacob, donde él comienza a establecer la azúcar en las cabañas del desierto, cuando él transiciona entre como enramadas, la separación de su hermano. Entonces, ¿qué significa? Es que espiritualmente es la cobertura, o sea, estar viviendo bajo la fe. Es el refugio, la protección, es el amparo, que aún en el desierto, que en medio de la adversidad, cuando uno sale de un sistema de esclavitud, el Sukkot o el azúcar representa la cobertura que Dios te da en el medio del desierto. Así es. La protección y el resguardo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué tanto énfasis? Porque Cristo, nuestro Señor, determinó en San Juan, capítulo número 7, que en esta festividad Él comenzaría a establecer tiempos nuevos de reformas aún sobre la ciudad de Jerusalén. Y de esta fiesta surgen estos dos principios que hemos hablado ayer, que es de su interior, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dimos la explicación, no vamos a hacer mucho. No, porque está en YouTube, pueden ir a verla, así que. En nuestra administración del día de ayer domingo, el por qué, cuando el agua viva corría desde el afluente de Gijón hasta el estanque de Siloé. Entonces viene la conexión también con el milagro que le da al ciego el nacimiento, que lo envía a lavar sus ojos del barro generado al estanque de Siloé. ¿Por qué? Porque ahí es el agua viva, es el agua que determinaba dónde se tomaba parte de ese agua para presentarlo en el altar y de alguna manera establecer la santificación por medio del agua y por medio del vino se consagraba el altar. Entonces, cuando Cristo habla de entender de que por medio del Espíritu Santo que habría de venir, vendría la santificación y los ríos de agua viva que correrían. El otro principio hablado es yo soy la luz. El yo soy la luz representa lo que en las fiestas de tabernáculos o Sukkot se encendían esos candelabros en el atrio del templo y esos 4 candelabros iluminaban de alguna manera todo el recinto y la ciudad montada en la altura, desde todas las perspectivas se podía ver que había una iluminación que guiaba a un lugar de adoración. Entonces, eso sucedió en tabernáculos, en Sukkot. Entonces, cuando Cristo habla del agua viva y de la luz del mundo, de entender de que en estas fiestas Él establece principios de revelación, de conocimiento y de elevarse a los lugares superiores, porque cuando Dios restaura una vida, Dios los limpia y los liberta del pasado y del pecado, es para un acceso mayor y superior. Entonces entendemos que en este tiempo de Sukkot viene una elevación espiritual en conocimiento sobre cosas mayores. Así es. Donde hay una clara iluminación, una guía, una dirección precisa hacia donde muchos de los hogares van a transicionar hacia el tiempo nuevo. Por eso hablamos de los cambios, porque a partir de ahí marcaría, ¿no?,
Porque las fiestas de otoño, ¿qué importancia tenía? Es que la lluvia comenzaba después de un verano seco, donde todo el verano, el agobiante calor, Sí, había. era extenuante y eso producía un desgaste y un desánimo para las futuras cosechas. Por eso Sucot está conectada con las cosechas que Dios le demanda en Levítico. Como diciendo, después que hayan cegado, van a celebrar, van a establecer. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se activaba por la fe en las cosechas, la fiesta determinaba lo que el cielo iba a proporcionar, que eran las lluvias, Sí, que sí, iban a acelerar ese tiempo de cosechas y a partir de ahí las estaciones comenzaban a ser modificadas. Entonces, ¿por qué vienen los cambios? Porque globalmente sí, estamos viviendo tiempos de adversidad. Las noticias internacionales no es común que hablen de que la alineación de cientos de países, principalmente con una cultura religiosa musulmana, se están presentando en adversidad con, contra la nación, contra el pueblo, quiere decir la nación o el pueblo elegido por Dios llamado Israel. Pero la iglesia simultáneamente está atravesando momentos difíciles en otros continentes. Entonces, si podemos conectar claro. Mateo 24 con la tribulación de los últimos días, de aquellos que están viendo, atravesando persecuciones y muertes por causa del testimonio de Cristo, Claro, conectados. lo que pasa es que nos cuesta a nosotros creer como no lo estamos viviendo y viendo tan cercano a diario. Es como esa palabra, bueno, tal vez yo no la voy a vivir, ya no estoy en los últimos tiempos, tal vez la van a vivir otras generaciones y eso es donde perdemos estas aperturas, estos cambios y sobre lo que vamos a orar esta noche, ¿no? Pero está sucediendo continuamente, uno que está relacionado con las naciones y es continuo las noticias, lo que se vive, la persecución. Entonces hoy también es un llamado de alerta, que a veces es egoísmo, porque ¿cuánto nos ponemos a ver noticias internacionales? Nadie. Entonces el entrar, el romper y el tenerlos muy presentes y tal como lo vas enseñando, lo profético, lo que se une, la palabra de Dios, ¿no? Sumado a los eventos astronómicos, los Claro. mencionamos, la cantidad de lunas rojas principalmente, Mm, porque desde la perspectiva global no siempre se da los eclipses en un lugar geográfico, claro. pero ahora se están dando en forma continua en Mm, el sitio donde las profecías fueron referidas, donde el profeta habló de que la luna se convertiría en sangre, entonces las lunas rojas, ahora la estación de la nueva luna. ¿Por qué? Porque tiene un factor, porque son los cambios de estaciones, claro. de años, de tiempos, de días, que lo que determina. Entonces no es que cambia un número, cambian espiritualmente los Eso. ciclos. Y el levantamiento de fuerzas contrarias que representan un gobierno opositor a Cristo, o sea, anticristo, anti Dios, y que de alguna manera se está presentando como, como el escenario, ¿no? Como de alguna manera, no es casualidad, por eso no es factor casual que se vayan dando todos estos condicionamientos. ¿Cuándo? En este tiempo. Si dijera, bueno, sucedió en Claro. otro mes del año, pero cuando se dan neurálgicamente en el cumplimiento de las fiestas solemnes, de las trompetas, del día del perdón o expiación, Mm, y ahora en Sukkot, donde hay un movimiento global, es por algo. Porque las tres fiestas que faltan cumplirse, hemos hablado que al sonar de las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, que tiene que haber un sonido que conecte un tiempo donde lo espiritual va a ser establecido. Entonces, estas tres fiestas que faltan cumplirse están generando también movimiento de oposición. sí, Entonces, ¿por qué tabernáculo? ¿Por qué Sukkot? ¿Por qué cabañas? Porque Juan es lo que ve en la visión del capítulo 21, que menciona que él, en la visión, o sea, ¿qué es lo que hace Juan? En su espíritu, no es que las cosas van a suceder en el futuro, ya sucedieron. mm, En la eternidad de Dios, lo claro. que lo profético ve es el cumplimiento de lo que Dios muestra de cosas Mm,
que ya acontecieron desde la eternidad. En el tiempo cronos nos movemos bajo los ciclos de luna, sol, rotación de la Tierra alrededor del sol, pero en lo eterno, pues todo lo que está escrito es eterno, es revelación eterna, de visiones de cosas que ya sucedieron en lo espiritual y en lo profético, pero que Dios lo revela de alguna manera que van a vivir. Es de alguna manera como, para explicarlo bien, aquellos que tienen sueño como diciendo, yo ya viví este momento. Sí. Estuve en tal lugar y que aún le dan cierto nombre, no van a dar, pero es como que en lo espiritual, de alguna manera, sucede. Es como que cuando el Señor dice, Tomás, yo te vi que estabas bajo la iglesia, ¿cómo sabía que yo estaba así? Sí. Porque desde la eternidad hay cosas que se revelan con anterioridad. Entonces, cuando Juan ve descender a la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, o sea, la restauración de todas las cosas, pero acá viene el principio. Porque tranquilamente podía haber Dios restaurado el Edén. ¿Por qué restaura Jerusalén y por qué dice que habrá el tabernáculo, que la misma ciudad sea el tabernáculo donde Dios habitará? Y esa es la palabra. Habitación, morada, casa, cabaña, Sucot, tabernáculo, el simbolismo de lo que representa Dios morando con su creación, o sea, con sus hijos. Entonces, Sucot representa la promesa de Dios habitando con su creación. Entonces hay un interés profundo del cielo en concretar la tercera fiesta, perdón, el segundo grupo de las tres fiestas que restan todavía. Trompetas, juicio sobre las naciones y habitación eterna y permanente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Jesús dice que cuando vean las señales de la higuera o los tiempos que estamos viviendo, erguíos, ceñid vuestros lomos y prepararse. La preparación, ¿de qué manera debe ser? Ya no para enfrentar o determinarse sobre cosas que pasaron, sino cosas que esperamos que van a pasar. Si el Señor dice que días de tribulación no habrá en el futuro como van a suceder, entonces nuestra disposición y nuestra armadura y nuestras armas espirituales no pueden ser las mismas, porque habla de que vendrán tiempos peores, donde la maldad se incrementará, donde el amor se apagará. Entonces, ¿cómo yo enfrento esos tiempos? En la preparación. Por eso estos 7 días que vamos a tomar de ayuno y de oración por cada familia, por pedidos específicos en la economía, porque hemos hablado de que cuando se levanta, donde hay transición de tiempos, hay oposición, hay esclavitud, hay sometimiento, hay explotación financiera, hay crisis en la economía. Lo podemos ver a través de toda la historia de la palabra. Entonces, orar para que Dios resguarde, para que Dios desate recursos, para que Dios reprenda todo aquello que va a afectar los hogares, para que no vivan en estrechez, y no trae vivan en escasez, opresión, deuda, opresión, preocupaciones, matrimonios en crisis. A propósito, tenemos nuestro retiro. Exacto. Fin de mes, ahí con poquitos lugares, y ahí todavía que tenemos para... La necesidad de trabajar en el matrimonio. Hoy es nos dicen es que mis hijos, no, primero es la base. Hoy tenemos que trabajar, llenar, fortalecer, sanar para en este nuevo tiempo. Entonces, no es que, bueno, estamos bien, no, ¿cómo estás en las bases para este nuevo tiempo? Para enfrentar lo que viene por delante. Porque recordemos que somos cobertura y protección espiritual de nuestra descendencia. Que la oración bajo el acuerdo del matrimonio determina cambios e imparticiones generacionales. Una palabra revelada que se suelta con fe en el espíritu de un hijo puede proyectarlo a cosas grandes y extraordinarias. Y más lo que estabas hablando, más para este tiempo, el ponernos de acuerdo. Y todo el ataque viene sobre las casas, en las enfermedades. ¿No? En los diagnósticos que es imposible, las enfermedades en la parte económica, en los distanciamientos, lo que se está viviendo, en la apatía, ¿no? Es tanto que creo que estamos como adormecidos. Claro. ¿Sí?
Y acá viene un poquito, como que el Espíritu me hace memoria de algunos de los eventos, de los viajes. El año 2019, el Señor me lleva literalmente a pasar un Yom Kippur, o sea, un día, un año nuevo. Estuve para la fiesta de las trompetas. Sí, sí. Pero no había estado a los tabernáculos, eso fue en otro viaje. Entonces, ¿el por qué? Porque en Yom Kippur 2019, literalmente, en la puerta de Damasco, el ingreso principalmente a la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, el Señor dice, la historia no va a volver a ser la misma. Y yo me quedé con eso. Las cosas nunca más van a volver a ser iguales, literalmente. Tengo una foto con un cartel que dice Shana Tová 2019, 5779. Y es así. Meses de septiembre a marzo, un par de meses, se desató lo que fue la crisis de pandemia que afectó globalmente a la humanidad. Entonces, a partir de ahí cambiaron muchas disposiciones. ¿Y dónde sucedió? Fiesta de trompetas. Total. Estaba en la celebración, fiesta de trompetas, el Año Nuevo, y en tabernáculos de 2022, en la azotea del edificio en Beersheba, orando en dirección hacia el desierto de Judea. Pasé esa fiesta del Yom Kippur, la ciudad vacía, nadie transitando, y al anochecer, cuando termina, salen todas las familias a celebrar, a gozarse como es parte de la festividad. Y también, Señor, ¿por qué me llevas a orar por el desierto? ¿Por qué orando hacia el desierto, enfocado en la azotea? 2022, tabernáculo, un año después, 2023, 7 de octubre del 2023, el golpe terrorista en ese lugar donde usted conoce la historia, no vamos a dar la información, pero ¿dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? Fiesta de los tabernáculos, en un periodo determinante que también modificó el curso, las políticas y todo lo que hasta el día de hoy, 2 años después, se está viviendo, se está moviendo. Entonces, cuando el Espíritu te lleva a tomar acciones preventivas, porque la revelación siempre es preventiva a los acontecimientos. Entonces, no es una fecha más, es un calendario de acontecimientos y proféticos y de sucesos que de alguna manera van a determinar lo que viene por delante. Los cambios en las naciones, el levantamiento y estos asentamientos de acuerdo de paz sobre bases tan frágiles que la Biblia desde movida los desmiente. Cuando hablen de paz y seguridad, tengan cuidado, porque es parte de lo que se está moviendo y se está viendo. Entonces, ¿de qué manera vamos a enfrentar? Preparándonos, velando, orando, ayunando. Y muchos dicen, pero estas cosas ya sucedieron. Claro, sucedieron en el 70 después de Cristo, sucedieron en el 586 antes de Cristo, sucedieron. Pero ahora, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cuántos milenios han transitado o han transcurrido según lo que la palabra establece? Y hemos hablado acerca de las ciertas perspectivas o cronologías o teorías, como la de Ussher, por ejemplo, que estamos entrando casi la finalización de 6 milenios para entrar al 7º milenio, desde Adán hasta Abraham y Abraham hasta Cristo, y de Cristo hasta la fecha. Entonces, 7º milenio, claro, ¿cómo viene? es un tiempo, es un milenio donde la Biblia siempre hizo referencia a tiempos de cambio. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Vamos a entrar a partir de esta tarde. Nosotros ya como familia hemos entrado en un tiempo de ayuno, de oraciones puntuales y específicas en la madrugada, donde seguramente estaremos dando alguna directiva al grupo de la iglesia, la comunidad unidos en Cristo, porque estamos unidos en Cristo. Porque muchos dirán, ¿el por qué unidos en Cristo? Porque el reino opera en la unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Shema Israel, Jehová uno es, en la unidad. La iglesia opera en Cristo, Señor, que sean uno. Entonces, en la unidad, y la familia en Malaquías, Señor,
que haya abundancia unidos, un pacto unidos en Cristo. Entonces, cuando estamos, esa unidad en Cristo es lo que representa es el fortalecimiento. Entonces, la importancia de que las casas estén unidas en la oración ante la adversidad. Lo que hoy hablamos con una preciosa familia, instamos a toda la familia a estar unidos en un tiempo especial, tomar un día de ayuno, aunque sea toda la familia, y orando puntualmente por esa situación. Entonces creemos que eso es una forma de empoderarnos, una forma como de establecer, de conquistar y de soltar que el reino se establezca sobre cada hogar. Y qué hermoso, ¿no? Esa cobertura, lo que significa estas fiestas, esa protección que hoy tanto necesitamos. Y vamos a orar, nos preparamos también para orar, para bendecir tu vida, tu corazón, para fortalecerte. Que es lo primero que hoy estamos viendo, es que estamos solos, que estamos agotados, cansados, cargados, preocupados. Pero no estás solo, al contrario, somos familias orando, estableciendo el reino, entendiendo, recibiendo, abriendo. Por sobre abrimos nuestra mente y nuestro espíritu. No, es que muchas veces esto yo no lo entiendo. Otra cosa, vamos a lo simple, que Dios me bendiga. No, sí, entiendo. La revelación fue escrita para mí. Y esa es, creo que es la primera oración que sí tenemos que hacer. Y reconocer, sí entiendo, sí abro mi entendimiento, sí creo lo que Dios está haciendo, sí sé que el Espíritu Santo empieza a limpiar, a establecer, a marcar. Así que un tiempo extraordinario. Por supuesto. Ya tomando desde el 7 de octubre, aunque para nuestro calendario estamos en 6, pero la tercera representa que ya en Medio Oriente, el lugar de las profecías de la palabra, ya entraron en la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas de la Sukkot. Entonces, ¿qué es el Sukkot? ¿Qué es tabernáculo, Sukkot? Es cobertura. Entonces, la cobertura de oración tiene que estar como parte de nuestra vida. La cobertura de obediencia, la cobertura de integridad. Entonces, la cobertura bajo la que tú estás determina lo que vas a vivir. Mira qué interesante. Por eso cuando Dios da el tabernáculo, el diseño, era cobertura. Entonces, cuando él estaba el sumo sacerdote, él representa, uno que entre bajo una cobertura, representa la restauración, la sanidad y la intercesión sobre millones de personas. Entonces, esos principios todavía siguen activándose. Entonces, si tú entras bajo cobertura de revelación este tiempo, se te van a abrir nuevas dimensiones, te va a cambiar el panorama, la perspectiva, te vas a dar cuenta que el reino sigue funcionando operativamente por medio de la fe y con personas que se conectan con la Escritura. La palabra no es un libro histórico, no es mención de personajes del pasado, sino es la revelación del presente. Es lo que Dios nos sigue hablando y aún cómo uno puede tomar la plataforma de lo que muchos no, y hasta hoy uno lo sigue escuchando, del antiguo pacto. Cuando yo lo llevo a leer Zacarías capítulo 14, el antiguo pacto, que te habla de la fiesta de Sukkot como parte del futuro después de la redención de la humanidad, después del juicio de la humanidad, habla la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué es el antiguo pacto? No. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, para redarguir, para preparar a todo hombre de Dios para toda buena obra. Entonces, hoy la escritura nos da a entender eso. Tenemos que prepararnos, tenemos que alinearnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que darnos cuenta que esta fecha no es una celebración del pasado, es un movimiento global de cambio de temporadas, de transformaciones, de reformas que cambian naciones, cambian disposiciones, cambian leyes, cambian ordenanzas, cambian reuniones, cambian gobiernos. Entonces, creemos que cuando nos conectamos a estas festividades, también nosotros, por medio de Cristo, vamos a cambiar la historia. Bueno, yo sé que muchos se han ido sumando y sería hermosísimo que nos escriban ahí, nos dejen los motivos de sus peticiones, porque es lo que en esta semana vamos a estar orando con sus nombres y qué bueno orar muy específico. A veces dice específico, familias determinadas por la dirección, por la guía, por el crecimiento, por la cobertura y al ponernos de acuerdo también en el ayuno. Así que, ¿qué te parece si oramos? Me venía algo donde muchos se van a sentir identificados. En este tiempo es demasiado grotesco
las manifestaciones espirituales que las tinieblas están presentándose en los hogares. Ya ni siquiera eran historias de otros, sino hay evidencias claras de movimientos, de apariciones y de cosas que se están presentando en los hogares, ni hablar de las situaciones espirituales por medio de enfermedades que están entrando. Entonces necesitamos doblegar, levantarnos, batallar, establecer y orar. Así que vamos a orar en esta noche y bueno, a partir, además esta madrugada, 4:20 de la mañana ya estamos, antes de mandar el texto y la palabra por la cual vamos a fundamentar, porque todo lo que hacemos no lo hacemos por programa, lo hacemos por revelación. Entonces, las madrugadas nos otorgan a nosotros nuestro derecho y el fundamento de todo lo que el Espíritu nos abre en las madrugadas, lo ponemos como una dirección clara y un enfoque hacia dónde vamos. Entonces, no tenemos programas, no tenemos programas humanos que hemos armado como institución, sino que queremos vivir bajo la revelación y queremos llevar a la comunidad y a cada uno de los que son parte de esta gran familia a vivir experiencias nuevas y que conozcan a Dios en la profundidad. Pero vamos a orar en esta noche, en el nombre de Jesucristo, para proclamar que si tu vida está conectada hoy, es porque hay algo que Dios ha puesto tanto el querer como el hacer. O sea, vas a querer porque vas a hacer algo. Lo que estás queriendo recibir ahora es porque vas a hacer algo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Son cosas que Dios te va a determinar y te va a poner. Padre, en la autoridad del nombre de Cristo Jesús, oramos para establecer que en este tiempo un portal espiritual de manifestaciones sobrenaturales se van a comenzar a revelar y establecer en las casas. Señor, no aceptamos ni la derrota, ni la escasez, ni la enfermedad, ni la opresión espiritual. Señor, tú nos has dado el privilegio como hijos tuyos, hijos de Dios, de tener la potestad de ser hechos hijos tuyos. Y en esa potestad venimos, y en esa autoridad hablamos para que esta fiesta de Sukkot, la cobertura del cielo, esté sobre cada familia, la protección y el resguardo, declarando que cada hogar está protegido por la sangre de Cristo y establecemos la inmunidad, la protección, el resguardo de toda plaga, pestilencia, toda saeta, toda mortandad que se mueva en las esferas espirituales, no van a tocar tu morada. Declaramos la inmunidad como enuncios y como embajadores y diplomáticos tuyos, donde tus hijos van a entrar a los lugares imposibles en este tiempo, donde tú los vas a habilitar con cartas del reino, Señor, donde van a operar en medio de naciones, de ciudades y de provincias, Padre. Proclamamos que en esta Sukkot, que en esta fiesta del tabernáculo 2025, se acciona una década de cambios, de transformaciones sobrenaturales, que no nos van a encontrar desprevenidos, sino que como atalayas vigilantes estaremos observando los movimientos de las tinieblas y al sonar las trompetas se levantarán una iglesia empoderada, familias de gobierno y de autoridad. Proclamamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, sobre cada palabra, sobre cada persona que ha escrito en fe. Sí, Señor. Señor, en estos días de búsqueda, de clamor, de intercesión y de cobertura, pedimos que tú te manifiestes, que la libertad aún en las finanzas, Señor, que la sanidad en los cuerpos, que la unidad en los hogares, Señor, que todos los sueños y proyectos que tú has dado, ellos lo puedan ver y cumplir. Que en este tiempo, Señor, sea una apertura, cuando hay una fe, cuando dos se ponen de acuerdo. Señor, por eso enviamos la palabra en aquellos que en este día han creído. Señor, solo nos mantiene esas palabras y esas promesas de autoridad, que somos tus hijos, que estamos parados, Señor, y que tú nos creaste para este tiempo. Por eso la revelación en nuestra mente, en nuestro ser, la apertura en nuestro espíritu, el hambre por conocerte, que tu palabra cada día, Señor, traiga vida en nosotros, es agua viva, Señor, que nuestro corazón tenga sed de más y de más. Sí, Señor, bendecimos las generaciones, cubrimos los matrimonios, cubrimos los padres, Señor, los hijos, los ancianos. Señor, cubrimos nuestra descendencia bendita. Señor, que aún sus mentes, sus enseñanzas, las influencias estén bajo, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos enseñas y porque cada día nos das una nueva
oportunidad y recibimos este tiempo con paz y con alegría y decimos amén y amén. Y amén. Agradecerle a todos aquellos que están con una inquietud. Sabemos que el Espíritu siempre se antepone a los eventos. Aquellos que tenían un deseo, una necesidad de cambios, porque no nos conformamos a lo vivido, no aceptamos realidades que no estén establecidas en la voluntad soberana de Dios. Por eso la oración de Cristo en el Getsemaní fue determinante. Señor, yo no me muevo por situaciones ni aún de un imperio, yo me voy a mover porque tu voluntad sea establecida. Entonces, cuando uno sabe que es la voluntad de Dios, recién ahí uno acepta. Pero mientras tanto, pelea. Levántate en adversidad, batalla, porque la fe tiene el poder de autorizar el movimiento y la autoridad de Dios por medio de nuestras vidas. Entonces, creemos que vas a entrar en un tiempo de nueva cobertura, de resguardo, de revelación, de protección, así como le llaman en la tierra de Israel, la cúpula de hierro, ¿no? Que es la protección, que todos los misiles, todos los ataques de 1000 que mandan, caerán un par. Porque hay un resguardo, porque hay algo que está expectante, están los satélites, está todo conectado para que nada suceda de la misma manera. Estás bajo cobertura espiritual, nada va a tocar, nada va a pasar, nada va a suceder. Creemos que en este tiempo Dios va a revertir muchas de las historias y los va a llevar a nuevo tiempo y vamos a escuchar testimonios de las cosas que Dios hace a partir de esta noche. Así es. Hoy, 6 de octubre, ya entrando el 7, hasta la próxima semana, nuestro tiempo de oración y de ayuno por cada uno de los hogares. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias por estar conectados. Somos unidos en Cristo, esta comunidad que trabaja, que invierte y que sabemos lo que Dios va a hacer. Así que para todos ustedes, bendiciones. Hasta pronto.